Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre por el poder de nuestro Señor, del Espíritu que ha hecho morar en nuestras vidas. Y pues nada, para ser instruidos, para ser guiados, para ser tomados de la mano como siempre nos toma Él y nos encamina por este camino precioso que trazó con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir escudriñando la palabra verso a verso y pues vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros. De antemano les digo que esta porción de la Escritura es muy complicada, o sea, hay mucha información. Como siempre, en Semilla el Señor les da a nuestros líderes espirituales mucha sabiduría para poder darnos la cucharada que podemos pasarnos de la palabra del Señor, porque hay demasiada información, hay muchas circunstancias, pero pues vamos a irlo viendo sencillo, tal y como precisamente el tema de hoy nos lo dice, ¿verdad? O sea, preguntándonos cómo lees, es decir, debemos de tener cuidado cómo leemos, y no solo el cuidado de cómo leemos, sino que lo que leemos tiene implicaciones en la vida de cada uno de nosotros, el compromiso de saber la verdad. ¿Sí me explico? No solo para mí, es decir, todos debemos decir lo mismo, no solo para mí, sino cómo la voy a mostrar hacia los demás, cómo le voy a hablar a mi compañero de trabajo, cómo le voy a decir a mi vecino, cómo le voy a mostrar a mi familiar, lo que sea, ¿no? Pues bien, ¿cómo lees? Es el tema de esta semana. Tenemos un objetivo también que dice así, ahí en nuestras hojitas: evaluar si la palabra de Dios está teniendo un efecto transformador en nuestras vidas, que nos permite obedecerla y no tan solo conocerla. Recordar siempre esta parte que Jesús comentó y dijo: la letra mata. El conocimiento envanece, o sea, eso te va a llevar a la muerte, pero la aplicación práctica de todas esas cosas, es decir, la sabiduría que viene de lo alto, y me refiero a sabiduría, ya todos aquí sabemos ese concepto, pero hay gente como quiera que lo ve en internet y no nos sigue de siempre. Entonces, la sabiduría es aplicar el conocimiento. Cuando aplico lo que sé, eso me convierte en sabio. Y la sabiduría que viene de lo alto, wow, ¿cómo te lo explico? Es algo que nos traspasa, traspasa las situaciones que nos sobrevienen, ¿verdad? Entonces, por eso es importante evaluar estas cosas cada uno de nosotros, ¿verdad? Si la palabra de Dios está teniendo verdaderamente, le puse yo esto, verdaderamente un efecto transformador en nuestras vidas. O sea, si no, soy simplemente un oidor olvidadizo. Pero si sí está teniendo un efecto transformador en mi vida, pues debo de gozarme y alegrarme y darle toda la gloria al Señor, porque no es mi capacidad para escuchar y entender. Es la capacidad que Dios nos da y que nos revela para poder llevar a cabo la obra que trazó para nosotros. ¿Alguien tiene una pregunta, duda o comentario? Hasta aquí está el objetivo. Entramos de lleno. El versículo a memorizar es el 36 y 37, y dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bueno, está un poquito largo, pero pues va en la historia, más o menos, está como que entrelazado, a ver si no se nos complica para la próxima semana. Vamos a entrar, vamos a ir desde el 25 hasta el 37, está un poquito largo, hay mucha información, mucho más de lo que vimos el domingo y de lo que vamos a poder ver aquí.
a cada uno en nuestro devocional personal con el Señor podemos meternos y ahondar en todas estas cosas. El Señor va a tener revelaciones hermosas para cada uno de nosotros, pero pues nos vamos a dirigir conforme la hojita para ir paso a paso viendo y que el Señor nos vaya revelando lo que tiene para nosotros hoy. Leo como es de costumbre el primer versículo y dice así el 25: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Voy a parar aquí y quiero hacer un pequeño preámbulo aparte de lo que ya hemos visto hasta ahorita, pero es que la historia que va a sobrevenir, la historia que va a contar Jesús es por esta situación que está pasando. O sea, no debemos de perdernos que lo que Jesús va a explicar, lo va a explicar porque este intérprete de la ley lo quiso probar delante de la gente y le hizo una pregunta. La pregunta que el mundo pregunta siempre, que está mal hecha, pero ellos obviamente no saben que está mal hecha, porque dice: haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Es decir, ¿qué tengo que hacer para ganármela? Esa es la pregunta que le está haciendo. Nosotros sabemos de antemano la respuesta. No hay obra para obtener la salvación. Las obras manifiestan que eres salvo. ¿Capiche? Son evidencias. Exacto, son evidencias, pero no es un requisito de que lo haces, lo tengo. No, lo haces porque lo tienes. Por eso es que lo haces. Pero no es qué debo hacer para, sino qué hago porque ya lo soy. ¿Ya? Esa es la diferencia. Esta persona era obvio, no lo sabía. Y aquí yo veo a Jesús como siempre. Él es maestro, definitivamente que lo es, y es Señor de todos nosotros, y es nuestro Salvador y nuestro precioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí, una vez más, nos está enseñando a través de esta circunstancia que está pasando. Porque nos está enseñando como quiera a nosotros. Gracias a Él, porque tenemos ya años escudriñando la Escritura, ya sabemos estas respuestas de alguna manera, pero un día nos las reveló. Un día nos las reveló escudriñando su palabra. Y entonces vamos a observar qué es lo que muestra, qué es lo que le está mostrando a esta persona, pero sobre todo a nosotros, a cada uno de nosotros, según el tiempo actual, ¿no? Preguntita ahí en la hojita: ¿qué preguntó el intérprete de la ley a Jesús para probarle? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y qué respuesta dan ustedes a este intérprete de la ley ahorita? ¿Qué cosa debía hacer? Nada, porque ya estaba hecho todo. Amén. Arrepentirse de sus No, Más solo, si haces sí. algo lo echas a perder, mejor así déjalo. Y aparte reconocer que él había hecho todo. Claro, por supuesto. Muy bien, vamos a seguir caminando y ahí el Señor nos va a ir mostrando poco a poco. Versículo 26. Hermanita, ¿me ayuda con el 26? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Así es. Jesús le responde, ¿verdad? ¿Qué está escrito en la ley? Ahora, ¿qué está escrito en la ley? Le hace dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Es decir, ¿de qué manera la ley te dice a ti que deben ser las cosas?
Sí, dígame, Rita. No, solamente rapidito, porque puede ser para condenación o puede ser para vida eterna. Es la pregunta de... Sí, no, en la segunda pregunta, cuando le preguntó Jesús cómo lees, porque la palabra de Dios puede ser para condenación. Definitivamente que sí, ya entendí. Sí, claro, claro, por supuesto. La palabra de Dios dice en Isaías que baja como la nieve y como la lluvia y va a hacer lo que tiene que hacer, pero no siempre. O sea, en algunos corazones va a endurecerlos y en otros corazones los va a ablandar. Es así, ¿verdad? Es un versículo que dichoso que no hay ni palabra tropiezo, ¿no? Como la palabra de Dios puede ser también tropiezo para los incrédulos. Pero me sorprende ver cómo, aún así, aunque sea tropiezo o aunque endurezca un corazón y aunque lo ablande, es el propósito de Dios que sea ablandado, que sea endurecido o que sea tropiezo. Es su soberanía y es su propósito y Él lo tiene presupuestado. Como con Faraón. No, sí, no me reclames, pero así está. Yo no lo escribí. No lo escribí yo. Así nomás lo estamos, ¿verdad?, leyendo. Y sí, definitivamente, la escritura en Romanos o en Corintios, no me acuerdo. Los vasos de... Creo que es en Romanos, dice que a Faraón para eso lo creó. Sí, para eso. Nada más lo para dice. eso. Para darse la gloria y que el mundo conociera quién es Él, quién es Cristo. Entonces, así está. Ok, le pregunta, ahora, obviamente, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesús hace una pregunta, ¿ustedes creen que la hace porque quiere saber algo? No. Quiero saber si tú sabes. Quiere enseñarnos algo, por supuesto. Quiere mostrarnos algo. Él lo sabe perfectamente. Él sabe cómo lee y Él sabe lo que está escrito. Pero se lo pregunta, es esta pregunta retórica para que tú digas la respuesta, por así decirlo, ¿no? ¿Qué le contestó Jesús? Dice la preguntita ahí en nuestra hojita. ¿Qué está escrito en la ley? Y la otra pregunta, ¿cómo lees? ¿Qué lees? ¿A qué lees? ¿Cómo? Es ¿Cómo como, lees? yo no tengo cómo lees. Sí, es que... ¿Cómo así es. Sí. Es como. Yo no me equivoqué. Dice, aquí puso nuestro hermano Aquiles una Lo que referencia. Es la Ah, sí. palabra lees proviene del griego, ahora sí, significa? anaginosco. No. Está en el Strong G314, que significa distinguir, saber con precisión, conocer de nuevo. Es decir, estar ciertamente seguro de lo que ahí dice, ¿no? O sea, distinguir, saber con precisión y conocer de nuevo. O sea, saber perfectamente bien que lo que dice, para esto lo dice. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Romanos 9:17. Romanos 9:17. El de Faraón. Gracias, es en Romanos. Gracias, mi hermano, es el de Faraón. Sí, mismo iba a decir eso porque es cuando dice de que está hablando de los vasos, de tirar el vaso del barro que lo formó, dice porque lo han hecho así y no tiene por qué estar el alfarero sobre el barro para hacer un más vaso para honra y otro para deshonra. Exacto. Exacto, o sea, ¿a poco el barro le va a decir al alfarero por qué me hiciste así? Es exactamente lo que está diciendo, es su soberanía. Muy bien. Ok, continuamos pues. Versículo 27, Gabriel, ¿me ayudas con el 27? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Amén, gracias. ¿Qué respondió el intérprete? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Conocía la escritura? Claro. La conocía, ¿verdad? Ahí nos Conocía pusieron, Éxodo 20. ahí en la hojita nos pusieron ahí Deuteronomio Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. 19:18. Eso fue lo que respondió él. Obviamente ellos no tenían estas citas que tenemos nosotros, ¿verdad?
pero estaban ahí en el libro del Pero Deuteronomio. ahí sí, eso sí lo tenía. Sí, los libros sí, o sea, el Deuteronomio y Levítico sí, pero las numeraciones de versículos y Ujú. capítulos no. Así es, entonces él sabía y él conocía, ¿verdad? Estas cosas. Vamos a continuar para ir viendo esta charla. Quiero hacer una pregunta y que la guarden ahorita en su corazón, obviamente. ¿Este intérprete de la ley era judío? Sí. Por supuesto, Perdón. ¿verdad? No voy a responder. Perdón. Sí, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ya, eso es por... Porque es importante la historia o la comparación o lo que haya sido que Jesús va a relatarnos ahorita. 27 ya lo leímos y ya contestamos la respuesta, ¿verdad? 28. Juanito, ¿me ayudas con el 28? Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Le dijo Jesús, has respondido muy bien. Si eres un intérprete de la ley, ¿verdad? Nada más que haz esto y vivirás. De hecho, la escritura lo dice así, lo declara así. Lo anoté, pero lo anoté en otra parte y ya no lo tengo aquí. Se los voy a mandar como quiera por ahí, por el WhatsApp. El hombre que vive, que se guía por la ley, vivirá por ella, es decir, si la cumple. ¿Sí? Entonces Jesús le dice muy simple. Esta respuesta es muy parecida al hombre rico, al joven rico que se le acerca. Y le dice, pues ¿qué dice la ley? ¿Verdad? Y él dijo ciertas cosas ahí, no me acuerdo qué exactamente respondió. Y dijo que él ya lo cumplía desde pequeño, eso dijo. Entonces Jesús no le dijo, no es cierto, no lo cumple. No, Jesús no es así, simplemente le dice, muy bien, entonces haz esto. Sí. ¿Verdad? Al rico le dijo, si lo recuerdan, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sigue. Y cuando él se fue muy triste porque era mucho lo que tenía, lo único que mostró es que no podía cumplir ni el primer mandamiento. ¿Sí? Aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Él le dijo, bien has respondido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Haz esto y trascenderás de la vida a los cielos. Siguiente pregunta que hago yo. ¿Podía él cumplir eso? No. Imposible. Imposible. Entonces estaba en un problema. En un verdadero problema. Porque Pero Jesús él dijo, creía que sí lo hacía. sí, ese es el problema. Él cree que sí lo hacemos. Pues, o sea, yo creo que yo me acuerdo cuando recién llegué a Cristo, me resistía mucho porque yo me creía bueno. Yo me resistía mucho y decía, bueno, pero es que yo no soy tan malo como otros, ¿verdad? Yo creo que todos pensamos Sí, así. Yo también pensaba igual. y luego cada vez que la escritura te va confrontando y tú dices, sí, o sea, sí, estoy de acuerdo con la escritura, pero no soy tan mal. Siempre sacaba una vueltecita, ¿verdad? Hasta que el Señor se para enfrente de ti, el santo, 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 delante de ti. Y entonces esto es como cuando nuestras ropas están nejas, son blancas pero están nejas, y llega la blancura y la luz y la perfección delante de ti, pues te vas a ver todas tus imperfecciones. Y es exactamente eso. Adelante, mi brother, te interrumpió la pregunta. Es que yo lo entendí de esta manera, o sea, le dijo, bien ha respondido, o sea, sí conoces, pero no lo practicas. Sí. No puedes. O sea, sí, no lo practicas porque no puedes. Y creo que hasta ahorita que nosotros estudiamos la escritura y que la conocemos, y que gracias a Dios todavía seguimos aprendiendo, todavía aún así nos creemos mejores que otras personas.
Definitivamente. Porque aún, y yo lo digo, yo lo puedo reconocer, luego digo, es que es gente incrédula porque no conoce, pero desde ese comentario mío ya me siento superior a los demás. Sí, por eso debemos siempre tocar base en las mañanas con el Señor, porque gracias a Dios Él nos lo reveló, y por eso es que lo conocemos, no porque yo sea más listo o más inteligente que tal o cual persona. Simple y sencillamente el Señor le plació revelármelo, a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado, a lo que no es. A Él le reveló las cosas, a Él lo llamó, ¿verdad? Porque está disponible para todos. No Por supuesto, todos. no todos van a responder, es correcto, es correctísimo. Acordémonos unas semanas antes, cuando envió a los 70, ¿qué les dijo? Cuando entren a una casa y digan paz a esta casa, y si hubiere, dice el Señor, no si ustedes pueden convertirlo, si hubiere un hijo de paz, la paz que ustedes traen se le irá a él. Pero si no hubiere nadie, la paz se volverá a vosotros. Sí. O sea, eso no depende ni de nosotros, como lo dice Romanos, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es su soberanía, es su poder, es su deidad, su amor por el cual nos amó. Por eso es que siempre lo decimos aquí, si estamos aquí siendo instruidos con su palabra, hay que darle gracias todos los días al Señor, todos los días, y estamos en deuda con Él, precisamente por ese detalle. Y ahorita se va a poner más sabroso el asunto, apenas vamos a entrar. ¿Qué le dijo Jesús al intérprete de la ley cuando éste contestó de forma correcta? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Y me recuerda, quiero traer otra vez a colación a este joven rico, porque Jesús le dijo, bueno, entonces ve y vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y entonces él se fue porque era mucho lo que tenía, pero sus discípulos lo vieron, lo escucharon, lo vieron, y entonces unos de ellos dijeron, pues entonces esto sí va a estar canijo. Y Jesús no les dijo, no se preocupen, no, que dijo, se quiera ir. por supuesto que va a estar en chino, por supuesto. Es más, para el hombre es imposible, se los dijo. Ahí si lo puedes leer, ahorita a ver si me sacan cuál es la cita de ese. Si lo puedes leer, vas a ver que el Señor no les apapacha. Les dice, por supuesto, para el hombre es imposible, pero lo que ves para el hombre imposible, para Dios es posible. ¿Qué te está diciendo? Es mi poder. No es tus habilidades, ni tu sabiduría, ni tu conocimiento. Es mi poder de revelación para contigo, para que yo pueda decir quién sí y quién no. Es en Marcos 10:17. Gracias, hermanita. Marcos 10:17. Léanla, tiene mucho parecido con esto. Digo, son otras circunstancias, pero va en base a lo mismo. El Señor le dice, bien, has respondido muy bien en este caso, ¿verdad? Haz esto y vivirás. Y al otro le dijo, qué bueno que lo cumples desde pequeño. Entonces ya nomás te falta hacer una cosa, lo que no vas a poder hacer. Eso es todo. Siendo que voy a Okay. confirmar. Preguntas, Y Lucas dudas, 13. comentarios hasta aquí, chicos. Acá en internet todo está bien, en línea. Sí. Marcos 10:17. Y en otro. Muy bien, muy bien. Chicos y chicas, ok. Seguimos. Vamos a seguirle. Vamos a todos. seguirle. Ok. 29, Joel, ¿me ayudas con el 29, por favor? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Wow, aquí hay algo entre líneas que al no decirlo está asumiendo que esa parte sí la cumple. Sí, la primera parte. La primera parte, la de amar a Dios. Era un intérprete de la ley, recordemos, o sea, y no nos va a costar trabajo decir, bueno, pero ¿cómo que no podía? No, yo tampoco podía reconocer eso. Yo creía que conocía a Dios y que le amaba y que lo, ¿verdad? Pero pues verdaderamente llegas, te topas con la verdad y te das cuenta de que
no te alcanza con nada, no te alcanza con nada. Lo único que tienes que hacer es ponerte a la merced del Señor y que el Señor use de su misericordia para contigo, para conmigo. Muy bien, entonces esta parte le dice, pero él dice, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, esta parte se me hace que no la cumplo bien, pero la otra sí. ¿Ya? Entonces, no quiero equivocarme, quiero saber quién es mi prójimo. Pero siento que no se lo preguntó porque no lo supiera, sino que precisamente sabía lo que Jesús no iba a contestar, sabía quién era su prójimo, ¿no? Porque dice, él queriendo justificarse preguntó, ¿quién es mi prójimo? Sí, era queriendo justificarse De exactamente. que el otro sí lo hacía, que el otro sí cumplía, pero eso no. Sí, pero bueno, pues ahorita vamos a observar a dónde lo quiere llevar Jesús. Jesús lo quiere llevar a un punto específico a él para mostrarnos a nosotros lo que somos naturalmente. No sé si me alcanzo a explicar a dónde nos lleva nuestra naturaleza caída. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. ¿Sí? ¿Recuerdan que les pregunté que si era judío pues es lógico, pues era un intérprete de la ley, obviamente que era judío. Y los judíos, les voy a empezar a dar la pista, ¿verdad? Y los judíos y los samaritanos, pues no se llevan, ¿verdad? Los judíos se creían apartados, porque lo era un pueblo apartado, y ellos, los samaritanos, se habían revuelto con el mundo, mezclado con el mundo, se hicieron paganos y volvieron al pueblo de Samaria. Por eso es que eran los de fuchi. Pero cuando viene Jesús, muestra que ni los del lado A, ni los del lado B, ni los del lado C cumplen la ley de Dios. Es decir, nadie podemos cumplirla. Todos estamos en deuda, todos estamos enemistados con Dios por causa de nuestra naturaleza caída. No se trata de que si eres judío, griego o qué, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, ¿qué preguntó el intérprete de la ley queriendo justificarse a sí mismo? ¿Y quién es mi prójimo? Ahorita vamos a ver una historia que cuenta Jesús y vamos a ver en qué posición quiere ponerlo a él y a nosotros, ¿verdad? No debemos de salirnos de la ecuación. Si nosotros nos salimos de la ecuación y la queremos ver del exterior, no nos va a funcionar. Es como leemos, exactamente. Es como estás leyendo, Juanito, ¿verdad? Así es. Vamos a continuar. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, todo bien, gracias. Versículo 30. Laura, mi hija, ¿me ayudas? Sí, dice, Fuerte. respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Amén, gracias. Entonces Jesús comienza a relatar esta historia. Dice que un hombre descendía, es decir, venía de Jerusalén a Jericó, y ya saben que Jerusalén pues, está en lo alto y los demás están como en un tipo planicie, por así decirlo. Entonces iba descendiendo. Y dice que cayó en manos de ladrones esta persona, muy posiblemente, y repito, muy posiblemente esta persona era un judío, muy posiblemente, no quiere decir que lo sea, pero muy posiblemente lo era. Y venía y cayó en manos de estos ladrones, los cuales lo despojaron y le hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Ok. Lo dejaron medio muerto. ¿Qué sucedió con el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó? Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieronle, dejándole muerto. Es correcto. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron
e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Es decir, le quitaron sus pertenencias, lo golpearon y lo dejaron de una manera en la cual él ya no podía restablecerse. Es decir, él solo no podía incorporarse, ¿ya? Necesitaba ayuda. Cualquier parecido con la vida de cada uno de nosotros antes de venir y de conocer al Señor es pura coincidencia. Ok. Y que el Señor nos hable. Muy bien. Versículos 32 y 33. Hermanita Laura, ¿me ayuda con ellos? 31 y 32. Perdón, dije 30. Sí. 31 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Amén, gracias. Salen dos personajes más en este relato de nuestro Señor Jesús. Y estos personajes son, lo dice literal, uno era sacerdote, es decir, le servía a Dios, ¿ah? en el es que voy a decir tabernáculo, pero en el templo, gracias. En el templo, pero era sacerdote, es decir, era forzosamente un levita, pero forzosamente de la casa de Aarón. Si no, no podía ser sacerdote, porque el otro es un levita. Exactamente. Pero se suponía que todos los descendientes de Leví eran los que iban a estar ahí. Los que fueran descendientes de Aarón. Los de Aarón para sacerdotes, no, pero los de Leví, los levitas. Sí, pero los levitas por eso no tenían tierra. Porque les dejaba que ellos estuvieran Claro. ahí en el templo. Así es. Y el mismo pueblo los sostenía. Sí. Con llevarle las cosas al Señor, se las daban a los levitas, y eso era lo que nuestro Señor con eso quería manifestarnos y enseñarnos, era de que todo aquel que sirve en la casa del Señor es digno de recibir el apoyo de sus hermanos, ¿verdad? Pero ¿y cómo no? O sea, hizo la repartición de las tierras, pero no los dejó fuera. O sea, les dio una tierra, imagínate, una tierra santa, por decir una palabra, de estar ahí sirviéndolo a él. Claro. O sea, fue su porción. Así es. Y él los estaba manteniendo de esa manera, por medio del mismo pueblo, con la instrucción que él daba. Entonces, el primero era un sacerdote, el segundo era un levita, es decir, también al servicio del templo, en tareas minúsculas, pero no menos importantes, porque pues cualquier servicio es importante dentro del templo del Señor. Pero dice que llegando cerca de aquel lugar, viéndole, también pasó de largo. Es decir, estas personas, siendo de alguna manera judíos, en el sentido de, ya sabemos que uno es el levita, o sea, algunos del Leví obviamente que estaban ahí cuando el sacerdocio se seguía haciendo, ¿verdad? Pero eran hermanos, eran del mismo pueblo escogido de Dios desde el principio, ¿verdad? Y pasaron de largo. Entonces dice ahí la preguntita: ¿quiénes fueron los primeros dos personajes que vieron al hombre que cayó en manos de los ladrones? Un sacerdote y un levita. No sé si estoy tapando la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué hicieron ambos al ver al hombre herido? Pasaron de largo.
ante la necesidad humana pasaron de largo. Qué tremendo, porque siendo quienes eran ellos, era lo primero que tenían que haber hecho un acto de amor, de misericordia. Pero yo creo que eso ya estaba escrito para dar el ejemplo a Jesús. Eso ya estaba escrito. Hay cosas que nosotros no sabemos, pero yo digo que esto ya estaba preparado para que... No, definitivamente que todas nuestras chafeces el Señor las utiliza para enseñarnos y para bien después, transformarlas a bien. Y está mostrando, hermano, también, o sea, como más que nada siento que muestra que aunque uno se crea el mejor o que no soy sacerdote, éramos levitas, está mostrando que puede ser también lo peor. No significa que por ser el título, tener el título, vas a ser automáticamente ya impecable, intachable, todo. No está enseñando eso. ¿No? Definitivamente es eso, y es parte de lo que quería mostrar, porque recuerda que siempre el Señor se dirigió a ellos de una manera de que inclusive les decía a los del pueblo, les decía, hagan lo que los escribas y los fariseos y todos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Haz lo que dicen, porque sí dicen que hagas lo bueno, pero no lo hacen. ¿Sí me explico? Entonces ya lo venía diciendo así. En algunas otras ocasiones les dijo paredes blanqueadas, ¿lo recuerdan? Sepulcros blanqueados también. Sí, porque pues por fuera están muy limpios y muy blancos y muy relucientes, pero por dentro están llenos de muerte, de huesos. Entonces ese es el punto, ¿verdad? Y esta parte es nuestra naturaleza caída. Si nos descuidamos y si nos creemos religiosos, que porque voy a la iglesia, que porque voy a la célula y porque sirvo en tal o cual parte, ya, estoy exento a cualquier cosa. No, lo conviertes en una religión, porque nomás vas a hacer acto de presencia, no estás siendo encaminado por la palabra de Dios verdaderamente. Lo que leímos en el objetivo al principio, lo vuelvo a leer para estar en acorde. Dice, evaluar si la palabra de Dios, lo que leemos y cómo leemos, está teniendo un efecto transformador en nuestras vidas que nos permite obedecer y no tan solo conocer la palabra. Esa es la parte, o sea, de nada sirve conocer si no lo aplico, eso me va a matar. Yo creo que es nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque no podemos ser exentos nosotros de algo así, ¿verdad? Quizás si nos ponemos a analizar cuántas veces yo cometí ese error, no exactamente ese, pero algo parecido. Claro. Entonces, esto nos hace reflexionar. Y para eso son estos estudios, para conocernos quiénes somos. Y seguir caminando de la mano de nuestro Señor todos los días, porque todos los días lo necesitamos. Mi naturaleza caída jala para afuera del camino, pero Él con su palabra y su espíritu nos va guiando. Ese es el punto. Perfecto. Versículos 33. Hermanita Agda, ¿me ayuda con el 33? Claro que sí. Dice, ¿qué pasó con el samaritano cuando vino? El versículo. Pero un sacerdote que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Amén. Un samaritano, sí. Que no se llevaba con los judíos. Exactamente. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí vamos a empezar a ver las cosas, ¿no? O sea, es decir, viene un samaritano y ¿a quién le está contando la historia? A un judío. A un judío. Viene de camino un enemigo tuyo, ¿qué te parece? ¿Lo que está diciendo? Sí. Eso se lo está diciendo directo, claro. ¿Sí? Y dice que iba de camino, pero vino cerca de él y viéndole, todos le vieron, pero los demás pasaron de largo. Y viéndole dice que fue movido a misericordia. Claro, porque no es la astucia del samaritano tampoco. Él está hecho del mismo barro que todos nosotros, pero fue movido a misericordia.
Sí, ¿Y el quién es Señor quien lo estimuló mueve? su corazón para que él tuviera misericordia de él y lo tomara y lo hiciera todo lo que ahorita va a decir la historia. Pero no fue su noble corazón, sus buenas intenciones, sí, no hay qué más decir, pero es decir, no fue nada de su propia cosecha. No. Fue movido a misericordia. El Señor estimuló su corazón para que él accionara de una u otra manera. Nuestro Dios es experto en estimular corazones. ¿Para endurecerlos o para ablandarlos? ¿Sí? Siempre me encanta cuando observo su soberanía y cuando obra de esa manera. Siempre me gozo, me da una tranquilidad enorme porque digo, Señor, eres todopoderoso, Señor. Tú todo lo puedes, Señor. Todo. ¿Ya? Y entonces esta parte no es la excepción. No fue el samaritano. Le dijo, pasó tu enemigo. Lo vio y fue movido a misericordia. Ahorita te voy a seguir contando qué pasó. Preguntita, ¿qué pasó con el samaritano cuando vio al hombre herido? Fue movido a misericordia. Es importantísimo ver esto, no ver lo que muchos quieren enseñar, el buenismo de la gente. No hay tal cosa. No hay capacidades de estas cosas. No, sí, hay mucha gente muy altruista y que da muchos millones para... Sí, pero lo da con el objetivo equivocado, para darse gloria a los hombres, para darse una vanagloria, no para glorificar a Cristo. Como en el otro pasaje del deudor, que también fue movido a misericordia La misma historia. cuando lo perdonó. Ay, qué noble corazón, porque le perdonó todo lo que le debían y con toda su vida le podía pagar. Qué noble corazón. No te equivoques, no es un noble corazón. Fue movido a misericordia. ¿Sí? Y también del hijo pródigo, también fue movido a misericordia. Sí, pues está por todos lados la mano del Señor moviéndose. Sí, y ¿no? levantándose vio a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. O sea, nada de eso tenemos. O sea, Dios no vino en mí la misericordia, sino Dios que me mueve. Exactamente. Sí es a través de, pero no es por tu naturaleza, es porque el Señor te transforma y mueve tu. Se me viene siempre a la mente esta parte que tengo rato que no la leo y cada vez se me olvida más, pero me encanta cuando paso por ahí. Cuando Abraham andaba de desobediente en las tierras y que dice que su esposa era su hermana, que era parte de verdad porque era su media hermana, y que este rey, siempre se me olvida, mija. Y lo dijo la vez pasada, Laurita. Sí, Abimelech, sí. Le dijo, total, tomó la esposa de Abraham, ¿verdad? La tomó por mujer y en la noche el Señor le dijo, eres hombre muerto. ¿Por qué, Señor? Porque tomaste una mujer que tiene marido. Pero tú conoces mi corazón, yo le pregunté y él me dijo que no y todo, y yo, es más, no le he tocado. Claro que no la has tocado, porque yo no he querido. Es que clarísimo está en la escritura. Y cuando leo estas cosas digo, ese es el poder de mi Señor. Ese es el poder de mi Señor. No es tu nobleza, es que yo no quise que la tocaras. Y ahorita mismo la entregas y le das esto y lo otro y aquello y esto. O sea, increíble. Esa es la soberanía y el poder de nuestro Dios. Moviendo, transformando y haciendo voluntades en corazones de las personas. Sí. Ay, no soy un títere. ¿Cómo te lo explico, bro? ¿Cómo te lo explico? Si Dios dice no, es no. Aunque pegues unos brincos de este tamaño, va a ser no. Es así.
siguiente. Ya contestamos esa pregunta. Sí. 34 y 35. Hermanita Aye, ¿me ayuda con ellos? Sí, claro que sí. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén, gracias hermanita. Wow. Les digo que esta porción de la escritura que nos tocó es demasiado y trae mucha información y no vamos a poder con todo. Me encantaría tocar tantas cosas que hay aquí, pero simple y sencillamente Jesús sigue contando la historia y lo que le está diciendo dice que acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, es decir, primero lo atendió, sus primeros auxilios, después lo echó en su cabalgadura, es decir, él se fue a pie, él le cedió su lugar y luego lo llevó al mesón para que cuidaran de él. Bueno, dice que lo cuidó primero y cuidó de él. Dice, otro día al partir sacó dinero, es decir, 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele. A ver, te voy a hacer una pregunta aquí. O sea, cuídamele. Nuestro hermano Aquiles también resaltó esa pregunta, claro. Esa palabra. ¿Es el samaritano? No, es Dios. Por supuesto, por supuesto. Y Jesús lo está poniendo en un punto a esta persona que es intérprete de la ley, que es conocedor de la escritura, pero no la aplica. Y lo único que le está diciendo es lo que yo tengo que hacer contigo para que puedas ser salvo. La pregunta que hiciste, ¿qué tengo que hacer? No, lo que yo tengo que hacer contigo para que puedas ser salvo. Y luego dice todavía, y todo, dice, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo, escuchen bien lo que dice, yo te lo pagaré cuando regrese. Hay alguien que va a regresar y va a poner todas las cosas en su lugar y va a pagar, ojo, va a pagar a todos según nuestras obras, lo que te alcance. Esto es lo que te alcanza, esto es lo que te alcanza, esto es lo que te alcanza. Necesitamos a nuestro Señor, hermanos. Lo necesitamos. Él pagará todo cuando regrese. Todo. ¿Qué fue lo que hizo? Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, no podías dejar nada puedes dejar fuera. Y todo eso lo puedes escudriñar y escudriñar y escudriñar. Es increíble. Preguntas, dudas, comentarios, chicos. Aquí en línea, ¿alguien tiene alguna duda? No, gracias. Todo claro. Muy bien, gloria a Dios. 36 y 37, Sebastián, ¿qué te parece? Bien, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Wow, gracias, Ro. Amén. Entonces terminó la historia. Lo puso Jesús en una posición en donde quería tenerlo y luego le pregunta, ¿quién pues
de estos tres que te platiqué, ¿te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, mi hermano el samaritano. ¿No le dijo así? Ve cómo lees, Juan de Dios, porque estás leyendo mal. El que usó de misericordia, todavía ni siquiera pudo pronunciarlo. No dijo el samaritano. Dijo el que usó de misericordia con él. Ese es el que es. Wow. Corazón. Es nuestro corazón, hermanos. Eso es para nosotros. Dice el Señor, ve tú y haz lo mismo. Entonces aquí está como que nos está hablando también en nuestra vida. Y se quedó él como que no supo qué hacer. Así es. El intérprete de la ley, como no iba a conocer de qué se trataba. Vuelvo a decir que Jesús ahí estaba interviniendo. Así es. Y si el Señor no interviene en nuestras vidas, nosotros estaríamos igual o peor que el intérprete de la ley. Igual o peor. Adelante. Yo veo que ahorita que usted que no dijo ni su nombre, que era un samaritano, yo creo que al tratar de hundirlo lo levantó más, porque le dijo el de misericordia. O sea, entonces ni ellos mismos pudieron hacerlo. Entonces fue más que ellos mismos. Definitivamente que así es, porque esta historia se trata de Jesús, no del samaritano. Porque claramente Jesús dijo que fue movido a misericordia, y por eso hizo lo que hizo. Y ese es el punto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Quiero hacer un comentario porque, y no me acuerdo si el comentario lo hizo el hermano Aquiles el domingo o el lunes que ya nos reunimos, ya no me acuerdo, pero es interesante verlo. Creo que lo hizo Juan Carlos el lunes. Y es esta parte en donde, creo que es en Juan, en la mañana lo vimos, hija, era Juan 8, en donde lo acusan a Jesús de que no decimos que tienes demonio y eres samaritano, le dijeron, o sea, diciéndole despectivamente las cosas a Jesús. O sea, le dijeron que tenía demonio y que era samaritano. Y Jesús respondió, no me digas samaritano, no dijo eso. Jesús dijo, no tengo demonio. Es 8:48 dice, respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero no dijo, no me digas samaritano. Para nuestro Señor no hay acepción de personas. Para estas personas lo había, para nosotros también lo hay en nuestra carne caída. ¿Sí? Necesitamos ser movidos a misericordia para seguir haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Mostrar su palabra a todos sin acepción de personas. ¿Qué contestó? No lo hemos contestado. ¿Qué contestó el intérprete de la ley a la pregunta de Jesús acerca de quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia con él. Y la última preguntita está ahí. ¿Qué le ordenó entonces Jesús? Pregunta rápida. ¿Es para nosotros? No, pregunta rápida. ¿Iba a poder hacer lo mismo él? No. Si no era movido a misericordia, ¿cómo te lo explico? Si era movido a misericordia, por supuesto que sí. Es decir, ¿qué debo hacer? Nada. Si tú eres de mis ovejas, lo vas a poder hacer. ¿Verdad? Sí, Así es. ¿Preguntas, dudas, comentarios?